primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 6 al 11. Primer libro de Samuel, capítulo 16, del verso 6 al verso 11. Amén. Y vamos a leerlo todos a una sola voz. Qué bueno que pudiéramos, hermano, comprender estos textos y leerlos apasionadamente en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quien no lo haya encontrado, pues ahí está en la pantalla, pero vamos a leerlo a viva voz, con voz en cuello. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 6 al verso 11, dice la palabra del Señor. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Él hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a esto. Leamos todos el verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Amén. Vamos a orar al Señor para que Dios nos hable en esta noche y que la palabra de Él corra y sea glorificada. Amén. Alguno que quiera que Dios le hable, levante su mano y hable con Él en esta noche. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias por todo tu amor y tu misericordia, Señor. Tú eres demasiado bueno con nosotros, Señor Jesucristo, y aquí estamos porque necesitamos, Señor Jesucristo, escuchar tu dulce voz. Señor, yo creo que esta palabra que tú has traído a mi corazón, que tú has traído a mi mente, es la palabra que este pueblo necesita en esta noche, Señor. Yo te pido, amado Salvador, por favor, en este momento, Señor, que dispongas el corazón de cada uno de nosotros. Señor, que nuestros oídos, Señor Jesucristo, se estén prestos para escuchar tu voz. Que nuestro corazón, Señor Jesús, se abra, mi Dios, para que tú entres y mores en él a través de la palabra, Señor Jesucristo. Te pido, Dios mío, que traigas libertad a tu pueblo para que en medio de la palabra, de la predicación de tu palabra, se manifieste la unción de tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a cantar esta alabanza para disponernos en el nombre del Señor. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Aleluya. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Aleluya. Espíritu, avívanos, te ante tu gloria. Cantemos ante tu gloria. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate aquí, Señor, aquí. Entrónate en nuestra adoración. Asombroso eres, Señor. Asombroso eres, Señor. Con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos,
cielo. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Escuche lo que usted está diciendo, que se abra el Que se cielo. abra el cielo, Que sea una petición a Dios. muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Mueve aquí. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, Así es, amén. tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Aleluya. Dios, oh gran Dios. Así es, amén, mi Dios. Así es, mi Dios, así es. Que no hayan cielos cerrados en esta noche, Señor. Que no hayan cielos cerrados en esta noche. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, Oh gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh gran Dios. Que se abra el cielo, Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, siéntese, tenga la amabilidad y grite gloria a Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, amigos, creo que la palabra que Dios ha traído para esta noche fue una palabra bien especial y tiene bajo título, vamos a estudiar la palabra bajo el lema, la versión de Dios. Amén. El título de este mensaje es la versión de Dios. La palabra versión viene del latín versum. Es el modo que tiene cada sujeto de hacer algo o de referirse a un mismo suceso. Según esta definición, es la manera de contar algo según la propia interpretación de quien lo narra. Normalmente podemos ver esto en nuestro día a día. En las noticias escuchamos la versión de los hechos según varias perspectivas. Usted escucha por allá el noticiero y dice, bueno, vamos a escuchar la versión de los hechos de los protagonistas. Y ellos tienen una parte de la historia. Pero también dicen, vamos a ver una parte, vamos a escuchar una versión de los hechos de un testigo ocular. Y cambia un poquito el asunto, ¿cierto que sí? Hay también testigos auditivos que pueden dar una versión diferente. Cada quien tiene su propia versión de las cosas. Amén. Así pasa en la vida cristiana. Pueden haber varios puntos de vista de una misma situación. Cada cual puede hacer las cosas según su propia manera, según su propia versión. Pero esta noche la palabra nos llevará a entender qué versión es la que realmente nos interesa. Amén. ¿Qué versión es la que realmente nos interesa? Y vamos a hacer un recorrido por algunos apartes de la Biblia en el cual se nos cuenta sobre las diferentes versiones que puede tener un personaje o una situación. Es mi anhelo que en esta noche podamos comprender cuán impresionante es la perspectiva de Dios acerca de las cosas. Porque una cosa es lo que piense el hombre. Una cosa es lo que diga la gente. Otra cosa es lo que diga el pueblo. Otra cosa es lo que diga Dios.
Y aquí lo importante es lo que diga Dios. Eso es lo realmente importante. Pudiéramos hacer un recorrido a través de la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y ahí encontraríamos diferentes versiones en el que se nos relate la versión del hombre de muchos hechos y acontecimientos. Vamos a comenzar casi que desde el inicio de la Biblia y vamos a tomar una historia que a veces no se menciona mucho por lo trágico de la historia. Resulta que en una ocasión, después de haber creado el Señor al hombre y haber pecado, pues ellos tuvieron una descendencia. Sus primeros hijos fueron Caín y Abel. Ellos presentaron dos ofrendas. Una ofrenda de los frutos de la tierra y otra de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, dice la palabra. Porque la palabra dice que Caín ofreció frutos. Solo dice eso. Caín ofreció frutos de la tierra, pero dice que Abel ofreció los primogénitos y ofreció lo más gordo que tenía. La versión de Caín era haber presentado de sus propias pertenencias. Caín tenía una versión del asunto y presentó simplemente parte de ellas. Presentó parte de lo que tenía. Estoy seguro, mis hermanos, de que la palabra de Dios hubiera revelado la calidad de la ofrenda de Caín si hubiese sido significativa. Si la ofrenda de Caín hubiese sido significativa, créame que la palabra tuviera plasmado que hubiese sido agradable, buena. Pero no, la Biblia no hace énfasis en la ofrenda que trajo Caín. Solo registra que trajo el fruto de la tierra. Me imagino a Caín que cogió algunas frutas, algunas hortalizas, algunas verduras, le armó, digamos, hermano, discúlpeme la expresión, pero como una especie de ancheta, digámoslo así. ¿Cierto? Cogió uvitas, manzanas, todas las cositas se las armó y se las colocó y le dijo: yo voy a armarle esto al Señor. ¿Cierto que sí? Y cogió de todo. ¿Cierto que sí? En su versión, en la versión de Caín, él entregó lo suficiente. En su versión entregó algo que para él podría ser agradable. En su versión lo que entregó era idóneo, era bueno. Pero en la versión de Caín. Pero en la versión de Dios, la Biblia me relata que Abel trajo los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. La versión de Dios fue que Abel entregó lo mejor que tenía. Y no solo lo mejor, sino lo primero. Hermano, uno a veces no alcanza a imaginarse lo que le importa a Dios que le entreguemos lo primero. Uno a veces no alcanza a contemplar que le entreguemos lo importante que es para Dios, que le entreguemos las primeras palabras del día, los primeros minutos de nuestro tiempo, las primicias de nuestras vidas, que le entreguemos lo primero que salga de nosotros, y no solo lo primero, sino lo mejor. Aleluya. Siempre importará más la versión de Dios. Siempre. La versión de Caín era presentar de lo que tenía y creyó que con eso conquistaría el corazón de Dios. Me imagino mirando por encima a Abel. Oiga, yo sí traje mucha ancheta. Estos sí son muchas frutas las que traje. Y Abel, levantando de lo que él tenía, y escogió lo más gordo, escogió lo primero. Me imagino entonces cuando Caín presentó su ofrenda, creyendo en su propia opinión. Ay, hermano, que Dios nos guarde de ser sabios en nuestra propia opinión, que en ello había generado algún tipo de preferencia para él, pero se desconectó de lo que era la versión de Dios. Hay ocasiones que a Dios le basta solo una lágrima de alguien para enternecer el corazón de él. ¿A usted no le ha pasado que hay gente que usted mira como que se arrodilla y ya está conectada con Dios? Y uno a veces como que se arrodilla y pero qué lucha.
Llevo 15 minutos, 20 minutos y como que no fluye, ¿cierto? Pero hay gente, hermano, y hay gente que ni siquiera tiene que ser tan, que usted la ve aquí todo el tiempo en el culto, pero que tienen una conexión con Dios tan tremenda. Hermano, la verdad, Dios sí tiene preferidos. Oiga, qué palabra tan dura. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque hay gente a la que se le nota que prefiere a Dios. Y cuando a alguien se le nota que prefiere a Dios, entonces se le nota cómo Dios lo bendice. Amén. Ay, usted no se preocupe, hay gente que uno dice, oiga, pero ¿cómo Dios lo bendice? ¿Cómo Dios le da? ¿Cómo Dios le entrega? ¿Cómo Dios le muestra? Oiga, ¿por qué Dios es tan bueno con él? No se meta ahí, porque la versión de Dios puede decir algo totalmente contrario. Amén. Yo creo, mis hermanos, que en esta noche Dios quiere hablarnos muy especialmente. Hay gente a la que se le critica porque no llora. Hay gente a la que se le critica porque no salta. ¿Cierto que sí? Hay gente a la que se critica porque no se acomoda a nuestro propio prototipo de adoración. En nuestra versión es muy poco lo que esa persona entrega. Ay, mire, esa persona no aplaude. Ay, pero cómo no llora. Ay, pero cómo tal. Porque es nuestra versión de las cosas. Pero en la versión de Dios solo basta una lágrima para enternecerle el corazón a Dios. Aquí lo que importa, querido hermano y querido amigo, es la versión de Dios. Aquí lo que importa es lo que Dios siente y lo que Dios quiere decir y lo que Dios piense. Aquí lo que importa es lo que Dios piense. Alabanzas a Jesús. Aquí lo que importa es lo que, hermano, lo que el Señor diga de las cosas. La versión de Dios es lo importante. Si vamos a otra parte de la palabra y nos acercamos por allí también en el Génesis, nos encontramos con Abraham y con Sara. Dios prometió a Abraham darle una descendencia. Se lo prometió en medio de muchas circunstancias adversas. Se lo prometió en medio de la esterilidad de su esposa. Se lo prometió en medio de la vejez de ambos. Se lo prometió en medio de la incredulidad de Sara. Alabanzas a Jesús. Hay veces en que Dios promete unas cosas, mis hermanos, que ni uno las cree. Es que parecen tan imposibles que a pesar de que el mismo Dios las haya prometido, uno se pregunta, ¿será que sí es verdad? A pesar de que Dios haya prometido las cosas, uno a veces como que se confronta con lo grande de la promesa de Dios y uno dice, oiga, pero es que eso es imposible. Y uno dice, ¿será que lo que Dios me prometió es verdadero? La versión de Sara después de la promesa fue: hallaré deleite en mi vejez. Esa es la versión de Sara. ¿Será que yo sí podré quedar en embarazo en mi vejez y mi esposo ya siendo viejo? La versión de Sara era coherente con su propia circunstancia. La versión de Sara estaba basada en su presente. La versión de Sara estaba fundamentada en sus limitaciones. Y así nos pasa muchas veces. Nos fundamentamos es en lo actual mío, en mi situación actual, en mi dificultad en este momento, en mi propio problema, en esta situación que estoy pasando, en mi propia dificultad, y ahí nos fundamentamos la promesa de Dios. Pero en esta noche quiero decirles algo a alguien: la promesa de Dios no va acorde a tu situación actual. Alabanzas al Señor. La promesa de Dios va acorde al corazón de Él, y lo que Él diga, eso es lo bueno. Lo que Él diga, eso es lo bueno. Porque, hermano, ¿será que yo le hago una pregunta? Sara tenía razón en su versión, ¿cierto que sí? Sara tenía razón. ¿Será que yo siendo vieja puedo quedar en embarazo? La versión de Sara estaba fundamentada en sus propias limitaciones. Hermano, hasta la risa de Sara era coherente con su propia situación. Porque incluso a nosotros nos pasa que cuando nos dicen algo asombroso, ¿qué es lo primero que nos pasa? Nos reímos. Si yo en este momento le digo a Joan, usted va a ser el próximo presidente de Colombia, se puede reír, ¿cierto? Donde a mí lleguen y me digan, oiga, es que usted va a ser el próximo, no sé, el presidente de Confama, y me lo digan así,
intempestivamente, pues yo me río porque es que eso es imposible, ¿cierto que sí? O sea, hasta la risa de Sara era coherente con su situación. Pero como lo he enseñado en algunas oportunidades, mis hermanos, una cosa es la razón del hombre y otra cosa es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios siempre será superior a la razón del hombre. Yo no sé si usted puede comprender esa palabra, pero hermano, créame que es una perla. Porque, hermano, vea, la verdad de Dios siempre será superior a la razón del hombre. Hay gente que tiene razón cuando nos critica y pueden tener razón. Ay, es que ese hermano como es y tiene razón en criticar. Puede tener la razón. Pero una cosa es la razón que usted tenga y otra cosa es la verdad que Dios tiene. Y la verdad de Dios es que a pesar de que tengas razón, a Él le importa el corazón de la persona. Puede que seamos equivocados en muchas cosas, pero a Él le ha placido. No te metas ahí, no te metas ahí, no te metas a decir por qué, Señor, está Él o por qué está ella. Es preferible que guardes silencio y que el Señor te revele después cuál es su propósito. Porque hay de aquel que se logre meter y decir, Señor, es que por qué pusiste o por qué diste o por qué esto. Siempre quedaremos desarmados ante la verdad de Dios. Siempre. Hermanos, siempre quedaremos desarmados ante lo que Dios tenga que decir de nosotros. Siempre. ¿Cierto que sí? Lo primero, mis hermanos, es que la versión de Dios no solo era un hijo. Le voy a pedir a Dani que me ayude. La versión de Dios no era solamente un hijo para Sara. La versión de Dios era una descendencia completa. Era una nación como las estrellas del cielo. La versión de Dios era que en un año ella vería cumplida la promesa. La versión de Dios era que a pesar del error humano, Dios iba a cumplir su promesa. La versión de Dios es tan impresionante y tan incomprendida por nuestra mente finita que muchas veces, aún después de fallarle a Dios, aún después de haber perdido por nuestro propio mérito lo que Él nos había prometido, para Dios en su versión aún la promesa está vigente. Para el propósito de Abraham era una nación. Y aunque Abraham cometió un error y llegó a la criada y tuvieron un hijo, y eso se armó, hermano, tremendo problema. Y esa no era la promesa. Aún después de Abraham y de Sara haber cometido el error de creer que era mejor a la versión de ellos, porque ellos dijeron, no, ¿sabe qué? Yo creo que Dios sí nos va a prometer una nación, pero lléguese a la criada y de ahí sale una descendencia, porque es que yo ya estoy muy vieja. Y esa era la versión de ellos. Querían la versión de ellos de la historia. Pero yo no quiero mi versión de la historia. Yo quiero la versión que tenga Dios para mi vida. Yo quiero es la versión que Dios tenga que decir de mí. Quiero decirle a alguien en esta noche, a pesar de que otros crean que ese propósito se interrumpió, a pesar de que pase el tiempo, a pesar de que tú mismo creas que lo que te prometió es imposible, aquí importa es la versión de Dios. No te sorprendas si se cumple. No te sorprendas. Espera. No se sorprendan cuando Dios saque a flote, a pesar de los errores que alguien haya cometido, y los saque a flote. No se sorprenda, porque tengo para decirle a todos los que estamos aquí, ante la versión de Dios no importan nuestros argumentos. No importan. Ante la versión de Dios de alguien, no importa lo que yo tenga que decir. No importa. O dígame, ¿quién se atreve a hacerle frente a la versión de Dios? A ver, que se pare el primero. Que se pare uno aquí y diga, Señor,
qué hiciste eso? Y te aseguro que quedarías desnudo fulminantemente cuando Él te diga: ¿quién eres? ¿Quién eres para decirme algo? No somos nada. A mí me interesa la versión de Dios. Hay gente aquí de la que Dios tiene una versión que nadie conoce. Hay gente aquí que para nosotros puede hacerse invisible, pero en la versión de Dios, en la versión de Dios los va a poner en alto. Esperen, esperen. ¿Sabe qué me decía ahorita el Señor? Me mostraba su mano, como entregándole a la gente algo, y me decía que para quien quisiera, iba a ser un culto de restitución. Así me lo decía. Usted verá si lo cree o no lo cree. Es normal. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo creer lo que a mí me dice el hombre. Es verdad. Y hermano, yo le digo, si yo fuera el que simplemente le estuviera dando esta palabra, no me crea nada. Pero hermano, lo que yo siento en este momento aquí, es innegable que Dios está hablando en esta noche. Ay, hermano, es que yo perdí la oportunidad. Yo me equivoqué, yo cometí el error, yo pequé, yo me alejé, yo hice esto o aquello. Yo ya no tengo oportunidad. Déjame contarte la historia de Abraham. Porque ¿sabe qué pasó con Abraham? Aún después de haber fallado, Dios le regaló una nación y le regaló un hijo, y de él tenemos una descendencia grandísima. Alabanzas al Señor. Déjeme presentarle a algunos protagonistas de la historia, porque hermano, Dios no condiciona lo que te quiere dar a tu situación, a tu pasado, a tu dificultad. Dios no la condiciona a eso. A Dios solo le importa que le diga: Señor, yo me entrego en tu mano, haz conmigo lo que tú quieras. Ayer estaba hablando con Andrés Salazar y me decía: oiga, Seba, ¿sabe qué? Mi sueño siempre ha sido ser líder de evangelismo. Y me dijo: pero uno a veces por tantas situaciones. Pero ¿qué tal si yo le digo a Andrés: esa es tu versión de la historia, esa es tu versión, pero qué tal si la confrontamos con la versión de Dios? Si la confrontamos con la versión de Dios, cambia el asunto. Yo, ¿sabe qué creo? Que Dios a veces, hermano, discúlpeme si lo tengo que, pero Dios a veces permite que uno cometa errores para después darse cuenta la grandeza de Dios que tiene. Hermano, hay veces que Dios, que desde tu situación errónea puede sacar una bendición. Si hay alguien en la Biblia en que podamos hacer énfasis especial con respecto a este tema, es con David. Todos conocemos la historia de David, pastor de ovejas, un joven conforme al corazón de Dios, el menor de todos tus hermanos, ese que fue concebido en pecado,
aquel a quien no quería mostrar su propio padre, porque su propio padre lo quería ocultar. Cuando se hablaba de los hijos de Isaí, solo se tenían en memoria los 7 primeros. Cuando se hablaba de David, se hablaba de un pequeño músico. Pero hubo un mandato de parte de Dios al decirle al profeta: profeta, ven profeta, ven. Discúlpeme que tome esta simbología. Y le decía al profeta el Señor: quiero que vayas a tal ciudad, a la familia de Isaí de Belén, porque de ahí me he provisto de rey. Coja el cuerno de aceite. Coja el cuerno de aceite. Y con ese cuerno de aceite usted va a ir a la casa de Isaí, y de allá yo me voy a proveer de rey para todo Israel. Entonces el profeta dijo: claro que sí, Señor, yo voy. Dígame qué digo cuando vaya a pasar. Y él dijo: no, yo le tengo la versión de la historia. Eso está cuadrado. Haga sino ir a la casa de Isaí. Gracias, Andresito. Y salió el profeta. Llegó entonces a la casa de Isaí. Al llegar a la casa de Isaí, le presentaron a quien en la versión humana debería ser el rey. Hermano, tanto así que el mismo profeta dijo: oiga, este es. Mírele esa fuerza, mírele lo corpulento, mírele su porte de guerrero. El profeta dijo: este es. Y cuando estaba a punto de tomar la redoma con aceite para ungirlo como rey, el Señor le dijo: pare un momento, pare, porque apareció la versión de Dios. Apareció la versión de Dios. No mires su parecer, ni lo grande de su estatura, ni la multitud de sus bienes, ni lo buen líder, ni lo elocuente. No mires cuántas cosas ha hecho. No mires eso. No lo mires, porque yo lo desecho, dice Jehová. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. En otras palabras, lo que importaba era la versión de Dios. Lo que importaba era lo que Dios quería decir. Hay gente aquí que le han pasado gente por delante antes de llamarlo a él, haciéndole sentir que no son tenidos en cuenta. Hay gente que ni se ha dado cuenta de que no son tenidos en cuenta. ¿Cómo era eso de tremendo? Hay gente aquí que cree que son para otros, para los que van primero. Hay gente aquí a quien le ha pasado por delante, a quienes en apariencia se ven más aptos. Hay gente aquí que ha visto cómo desfila uno, cómo desfila el otro, cómo entra el otro, cómo llega el otro, y lo mío nada. Pero hay una versión que es la versión de Dios. Que así te pongan de último en la lista, que así te pongan de último en la lista, viene con la bendición de Dios. Quiero decirte a ti que me escuchas: va a llegar el momento en el que el mismo Dios te sacará a flote en medio de otros. Dios te sacará de donde te encuentres. Dios te sacará y te pondrá en un lugar en el que te prometió, en el lugar que Él había decidido para ti desde el principio. Por eso yo ahorita decía, es confirmación de la palabra. Porque ese videíto que mostraban ahí, cuando el Señor llamaba a Mateo, lo llamó, y la versión de los discípulos, ¿cuál fue? Usted sí sabe quién es. Me parece ver, oiga, se me viene eso a la mente. Usted me disculpará, pero me parece ver como al pastor llamando a alguien
Y aquí un poco de gente diciéndole: pastor, ¿sabe qué? Usted sí sabe quién es él. Usted sí sabe. ¿Y sabe qué hacía mi Señor hermoso? Dijo: yo sí sé quién es. Él sí sabe quién eres tú, Pipe, sí sabe. Él sí sabe. Aquí todos podemos tener una versión, todos. Pero si hay alguien que sabe quién es la persona, es Él. Yo quiero contarte algo especial. Hay una versión que es la versión de Dios. Oh, aleluya. Sí, era verdad lo que Dios me decía. Era verdad. Que es una noche que para quien desee puede tomar lo que de alguna manera creyó que había perdido. Porque ¿sabe qué es lo más tremendo? Que nosotros somos los que creemos que hemos perdido. Somos nosotros, no es Dios. Porque si hay algo que no ha quitado la firma al contrato que tiene para bendecirte, es Dios. Tú quitaste la firma, pero Él todavía la tiene. Y dijo: yo te prometí algo y te lo voy a dar. Te lo voy a dar, te lo voy a dar, te lo voy a dar, te lo voy a dar. Iglesia de Gaitán, nos lo va a dar el Señor. Y directiva de jóvenes, se los va a dar. Junta local, nos lo va a dar el Señor. Junta local, nos lo va a dar el Señor. Así nos pongan de últimos en la lista, así mi carpeta quede por debajo. ¿Sabe qué me pasó en estos días en Confama? Habían como 6 personas antes que yo en el contrato con la temporal. Y a mí me llamaron: calladito, mándeme su hoja de vida. Cuando yo firmé contrato, todavía estaban los mismos 6 en la temporal. Ay, pero ¿usted qué hizo? ¿Cómo hizo? No, yo no hice nada. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que la carpeta que estaba de último, Dios la colocó de primera. ¿Por qué? Porque los últimos serán primeros. Aleluya. Aleluya. Yo creo, hermano, que aquí en esta noche hay gente a la que Dios le va a sacar la carpeta de lo último. Le vamos a sacar la carpeta de lo último y se la va a poner encima de la de todos. Aleluya. Y sabe que vamos a ver la más allá y te rama y a todas. Y después vamos a decir: en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Con quién lo hizo? Eso solo lo hace Dios. Eso solo lo hace. Uy, hermano. Uy, hermano. Vea, hay carpetas aquí, vea, que Dios las está haciendo así. Hay gente a la que Dios está colocando encima. Hay hermanos que llevaban mucho tiempo apartado. ¿Y qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para refutarle algo al bendito? No somos nada. Que Él haga lo que le plazca, porque aquí lo que importa es la versión de Dios. Dani, ¿usted sabe qué va a pasar Dios con su ministerio musical? Vea, tan encima. Ay, pero ¿cómo van a poner a ese muchacho? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo sacó de la última carpeta y lo colocó encima. Y cuando estés ahí, Joan, cuando estés ahí, Felipe, cuando estés ahí, Danielito, cuando estés ahí, Daniel, cuando estés con la carpeta por encima, habrá gente que te dirá que tú no mereces estar ahí. Que tú no mereces estar donde estás en este momento.
Habrá gente a la que no le gustará que te hayan nombrado en tal o tal directiva. Habrá gente así. Habrá gente que no le va a gustar que te tengan en cuenta. Es verdad, habrá gente que habrá así. Hay otros que dirán, todavía no es su tiempo. Hay otros que lo dirán así. Hay gente que dirá, hay gente más capacitada, más capaz, más aptos, con mejores actitudes. Que lo digan. Que lo digan. Hay gente con más talento, y es verdad. Hay gente más talentosa, con más actitudes, con más experiencia. Hermano, pero esa es la versión suya y mía. Aquí lo que importa es la versión de Dios. Aquí lo que importa es la versión de Él. Y si Él me capacita, pues que me capacite. Si Él me va a poner en alto, pues que me ponga en alto. Si Él me va a llevar lejos, pues que me lleve lejos en su presencia. Pero la versión de Dios, esa bendita versión, hermanos, amemos la versión de Dios. La versión de Dios es capaz de sacar del muladar y de sentarle con los príncipes. La versión de Dios es sacar del basurero al púlpito. Alabanzas a Jesús. La versión de Dios es sacarnos del pecado a una vida en santidad. La versión de Dios es sacarnos del liderazgo al ministerio. La versión de Dios es capaz de sacarnos del programa local al programa internacional. ¿Por qué? Porque yo prefiero la versión de Dios. ¿Sabe qué dice la versión de Dios? Ayúdeme, Brayitan, allí. Yo quiero que usted vaya entendiendo lo que el mensaje quiere traer a la vida de alguien. Y si al final de cuentas de este culto llenamos este altar, lo llenamos. Si al final de cuentas de este culto, ¿usted se acuerda cuando decían corran esas bancas? Las corremos para que aquí en el altar pasen cosas especiales. La versión de Dios, la versión de dice: yo abro caminos en el desierto y ríos en la soledad. Diga amén a la versión de Dios. La versión de Dios dice: te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Diga amén. Dice la versión de Dios: te pondré en alto. Grite amén. Pero grítelo, grítelo, grítelo. Vea cómo desfilan los David. Vea, mire, 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 mire cómo desfilan en medio de sus hermanos. Desfilan, se paran de su sitio y van corriendo a donde el profeta, para que el profeta cumpla el propósito al que Dios lo encomendó. Mire, viene, ahí viene otro David. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Viene otro David, viene, viene. Porque si aquí lo importante es la versión de Dios. Dígalo conmigo, diga amén. La versión de Dios le dice: no temas, siervo mío, a quien yo escogí. Diga amén. Yo creo que todos vamos a decir amén a esta. Y voy a invitar a que nos coloquemos todos de pie para gritar amén a esta fuerte. Vamos a gritar amén a estas siguientes fuertes. Y si en medio de gritarlo queremos pasar al altar, pase. Porque la versión de Dios dice que no hay que esperar hasta el viernes 15 de marzo y en la vigilia pro recepción del Espíritu Santo para hablar en nuevas lenguas. La versión dice que hoy puede ser tu día para recibir el Espíritu Santo. La versión de dice: estemos preparados para gritar amén.
La versión de Dios dice: derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Vea esta versión tan espectacular. La versión de Dios dice: mi espíritu derramaré sobre tu generación. Brotarán entre la hierba. Mi bendición derramaré sobre tus renuevos. Esta enfermedad, oiga, ¿dónde está Eva? Eva, esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para gloria de Dios. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la versión de Dios también dice: yo me haré más vil por causa de él. Quiero invitar a alguien que quiera pasar a este altar. Aquí hay gente que ya pasó, pero quiero invitarle a alguien que desee que Dios lo saque nuevamente de en medio de sus hermanos y lo coloque en el lugar que Él le prometió. Ahí viene otro, amén. Eso, se llenó de Davides la iglesia de Gaitán. Eso, amén, 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 amén. Aleluya. Oh, aleluya. Yo creo a lo que Él me prometió. Lo que Él me prometió me lo va a dar en el nombre de Jesús de Nazaret. De aquí a un tiempo, y lo que soñé, Él me lo va a dar en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero decirle a alguien en esta noche: lo que has soñado, hace tiempo venías soñando, hace tiempo estás pidiendo por eso, hace tiempo creías que estaba muerto tu sueño, creías que estaba muerto todo lo que Dios te había prometido, pero en el nombre de Jesús de Nazaret quiero decirle a alguien: no está muerto, no está muerto, sino que vive, vive tu sueño, vive tu sueño. Creo que en esta noche habrá un desfile de todos aquellos a quien Dios quiere ungirles. Aleluya. A los que Dios quiere ungir. A los que Dios quiere ungir. A ver, el desfile de los que Dios quiere ungir. A ver. Vengan todos los que han sentido que Dios los quiere ungir. Pasen al... Sí, Señor, sí. Sí, Señor, sí. Sí, Señor, sí. Hoy va a pasar los que quedaron de últimos en la lista. Sí. Pudieron pasar muchos antes, pero no era tu momento. Tu momento es hoy. Este era tu momento. Josué, ven por favor aquí al altar un momento. Sabes que Dios quiere darte algo en esta noche. Sí. Ahí está mi Señor. Sí. Envió pues por él, dice la palabra, y le hizo entrar. Envió Elí por su hijo David y le hizo entrar en medio de sus hermanos. En ese momento se abrieron espacios y pasó David en medio de sus hermanos. Eso es lo que está pasando aquí en el altar. Vea. ¿Sabe qué está pasando aquí en el altar? Que hay profetas derramando el aceite, el cuerno del aceite.
entren en este momento. Estoy invitando al altar. Pasen sin temor. Pasen a pesar del señalamiento. Pasen a pesar del que dirán. Pasen a pesar de tu misma impedimento. Pasen a pesar de que piensen los demás. Pasen a pesar de que piensen que no lo mereces. Pase al altar los que Dios les ha de entregar algo en esta noche. Hoy ha sido un llamado para algo poderoso. Listo. Amén. ¿Sabe qué pasa en esta noche? Yo creo que vamos a hacerle caso a lo que Dios quiere hacer. ¿Cierto que sí? Quiero extender una invitación a todos los jóvenes a que se acerquen aquí, incluso los que no han sentido de pronto que es con ellos, o que sí han sentido pero que de pronto no quieren pasar todavía. Les quiero invitar. Nuestra líder también ha sentido lo mismo, que les digamos que pasen. Entonces yo quiero invitar aquí a Marlon, quiero invitar a Eva, quiero invitar a los muchachos de la fundación a que se coloquen aquí de pie en los pasillos. Amén. Quiero invitar a mi esposa, quiero invitar a la hermana Cielo. Amén, alabanzas al Señor. Quiero invitar a mi hermano Barbosa, también pase. Amén. Jovencita, yo desde que te vi he sentido como algo especial contigo. Sí, acércate, que Dios tiene algo para ti en este culto. Alabanzas al Señor. Ahí viene otro jovencito. Qué bendición poderles tener aquí. Alabanzas a Jesús el Señor. Oiga, oh, aleluya. Si hay alguien que quiera aprovechar que Dios quiere hacer algo en esta noche, por favor le invito a que levante sus manos y crea lo que va a recibir de parte de Dios. Sí. Yo voy a orar a Dios. Yo voy a orar a Dios. Porque en tu versión creías que este era un culto más, pero en la versión de Dios dice: levántate, profeta, levántate, líder de jóvenes, y úngelo, porque me he provisto de rey. Y entonces el profeta, y entonces los líderes de jóvenes, y entonces los diáconos, y entonces los líderes fueron y derramaron el aceite sobre los elegidos y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Jehová vino. Aleluya. Sí, Señor, sí. A ver, la directiva de jóvenes, a ungir a esta gente. Únjanos, por favor, directiva de jóvenes. Únjanos, por favor. Vamos a hacer una oración entonces, para que aquí en este culto termine de derramarse el Espíritu de Dios. Y ustedes nos van a ministrar con cánticos del Espíritu, como lo están haciendo en este momento, para que esta iglesia entre en el Espíritu de Dios y todos juntos entremos en esa dimensión del Espíritu y nos volvamos, como dice el lema de los jóvenes, revestidos en fundamento, revestidos en avivamiento, revestidos en pasión y revestidos en visión. Vamos a orar en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor Jesucristo, Padre Celestial, lo que me dijiste
entregado, Señor Jesucristo. Creo que es confirmación de lo que me dijiste ahorita, Señor. Creo que en este servicio, Señor, se están entregando nuevamente los talentos a quienes habían creído que los habían perdido. Se les está entregando los dones a todos aquellos que creían que no era con ellos. Y en el nombre de Jesús de Nazaret han pasado aquí al altar. Señor, yo te pido que mires, Señor, sus lágrimas en los rostros, que mires, Señor, sus manos levantadas, que mires, Señor, y escucha su clamor, y que a través de la unción del Espíritu Santo, Señor, les haga sentir que estás con ellos. Desde Decom hasta el ministerio de alabanza, hasta los líderes, hasta los ministros, vamos a sentir tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. En este momento, Dios mío, Espíritu de Dios, sopla de los cuatro vientos, ven y llena, ven del norte, ven del sur, ven del occidente, ven del oriente, y llena esta casa con un viento. Tenemos un nuevo bautizado con la señal de hablar en nuevas lenguas en el nombre de Jesús. Un nuevo bautizado con el poder del Espíritu Santo en la iglesia de Gaitán. Usted se alegra por eso. Sigamos de fiesta, porque lo que Dios tiene para nosotros son cosas muy gloriosas. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti. Mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí.
llamado y todo lo que des lo he preparado para